Hermanos, buenas noches, el Señor los bendiga. Qué gozo nuevamente poder estar aquí, pues predicando, enseñando la palabra, ¿verdad? Después de algunos jueves que no se había podido llevar a cabo la predicación por cuestiones laborales o por cuestiones ministeriales, hermanos, que a veces hay cosas que atender también al ministerio, pero mire, gracias a Dios, ya estamos aquí nuevamente este jueves 24 de febrero. Fueron 3 jueves que no se pudo compartir la palabra, pero mire, nuevamente ya estamos aquí. Ya ahí en las redes sociales, el sábado, ahí en la oración, ya preguntaban los hermanos que cuándo íbamos a volver a predicar, que ya extrañaban el curso de los jueves, pero mire, gracias a Dios, la palabra ya está de vuelta en su día habitual de los jueves de Romanos. Amén, hermanos, de llamados a ser santos. Y pues me da mucho gusto nuevamente poder compartir, ¿verdad?, lo que el Señor tiene de su parte para con nosotros. Temas muy importantes, como ya sabemos de la epístola de Romanos, la columna vertebral, hermanos, de la iglesia, de la fe cristiana. Acuérdense lo que hemos enseñado muchas veces, que no hay iglesia cristiana que se llame así, que no haya estudiado la carta de Romanos. Una iglesia cristiana fuerte, firme, hermanos, funcional, debe estar cimentada en la palabra de Dios, y entre una de esas cartas más importantes para cimentar una iglesia es la epístola del apóstol Pablo a los romanos. Amén. Entonces vamos a seguir estudiando estos temas, hermanos, que el Señor tiene para nosotros. El día de hoy nuestra lección 20 es un tema ahí en Romanos 5, la segunda parte del capítulo, de los versículos 12 al 21, que nos va a tomar 2 lecciones. Sí, esta sería la primera, la próxima semana, si el Señor así nos lo permite, sería la segunda, pero es muy importante. Lo quise separar así en 2 lecciones, hermanos, porque hay muchos temas, hay mucho contenido que estar abarcando. De hecho, el tema completo se llama la bondad de Dios, aunque hoy cuando pues usted vaya viendo que estamos estudiando, se va a dar cuenta que no vamos a hablar mucho acerca de la bondad de Dios, pero tenemos en cuenta que es la primera parte de ese tema, de la bondad de Dios, donde daremos el inicio, ¿verdad?, donde hablaremos de lo que nos lleva a anhelar, a apreciar, hermanos, la bondad de Dios. Y la siguiente lección, la número 21, veremos ya en sí cuán grande es la bondad de Dios y ha sido en nuestras vidas. Amén, hermanos. Entonces, hoy es nuestra lección número 20, que se llama, como ya le comentaba, la bondad de Dios, parte 1, Romanos capítulo 5, de los versos 12 al 21. Pero mire, antes de comenzar, vamos a hacer una oración, vamos a pedirle al Señor que nos guíe, al Espíritu Santo que nos hable en esta noche, que toque nuestro corazón y que sea Él el que se encargue, hermanos, de ministrarnos en esta noche. Amén. Vamos a orar, hermanos. Cierre sus ojos, incline su rostro ahí en casa, junte a su familia y vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta tarde y noche. Padre, cuántas gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar reunidos, Padre Santísimo, de volver nuevamente a seguir aprendiendo de tu palabra, Señor, en esta epístola tan importante que es la epístola del apóstol Pablo a los romanos, Señor, que nos da tantas enseñanzas, que nos da tanto conocimiento, Padre, que de tu parte hay tanta edificación para nuestras vidas, Señor, porque nos muestras tu justicia, Padre, tu amor, Señor, tu bondad, Padre, como lo vamos a ver hoy, Señor, esta justificación, Padre, en donde no solamente no nos das lo que nos corresponde, sino que nos llevas a presentarnos inocentes delante de ti. Te damos muchas gracias por todo lo que hemos aprendido, Señor, en estas lecciones, Padre, que llevamos de estudiar la epístola de los romanos. Yo te pido que en esta noche, Padre, al igual que en las anteriores, abra nuestro corazón, Padre, que abra nuestro entendimiento, que podamos aprender todo lo que de tu parte venga, Señor, Padre Santísimo, y que de mí quites todo argumento humano, toda filosofía, toda teología que no provenga de tu parte, Señor, y que solamente hable lo que de ti venga. Espíritu Santo, háblame, lléname en esta noche para que tu palabra y tu nombre sean exaltados. En el nombre de Jesús te damos tantas gracias, Padre Santísimo. Amén. Amén, hermanos. Así es. Gloria a Dios. Bueno, mire, vaya abriendo su Biblia, por favor, en el capítulo 5 de Romanos, la segunda mitad de este capítulo, que es de los versículos 12 al 21. Romanos 5, del 12 al 21. Y pues nuestro versículo central del día de hoy, o principal, pues sería este, donde dice, pero donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. En Romanos 5:20, esta es la versión Dios habla hoy, pero también es un versículo que muchas veces nosotros
mencionamos, hermanos, nosotros muchas veces nos sabemos de memoria o lo usamos para ciertas ocasiones sin entender muy bien qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Porque Pablo después dice, entonces, para que abunde la gracia, seremos pecadores, y no dice de ninguna manera. Pero eso es lo que iremos viendo en esta tarde-noche. Amén, hermanos. Entonces, Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Ya estamos ahí, hermanos. Romanos 5, del 12 al 21, dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Amén, hermanos. Una vez más vemos aquí en este pasaje que escribe el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos como un trabalenguas, ¿verdad? Donde dice que la gracia vino por uno, pero que es para muchos, y que el pecado también por uno trajo la muerte para muchos, y pues parece como que se hace bolas, ¿verdad? Como decimos aquí en México, como que se confunde el apóstol Pablo. Pero mire, el tema realmente, a pesar de todo lo que contiene, pues es un tema sencillo. Considero que es un tema sencillo, un tema que ya conocemos y que estaremos viendo, pues primeramente Dios, con su ayuda, con la ayuda del Espíritu Santo, que iremos viendo poco a poco para irlo entendiendo. Amén. Y bueno, empecemos hablando de Adán, ¿sí? Si usted ve el título ahí en su Biblia, bueno, en las Reinas Valera dice Adán y Cristo. Entonces, pues vamos a empezar hablando un poquito de Adán, ¿verdad? Yo creo que todos sabemos quién es Adán, quién fue Adán, qué fue lo que hizo Adán, pero vamos a ver en esta noche, hermanos, cuáles fueron las consecuencias de sus actos. ¿Y por qué aquí Pablo lo compara con Cristo? Porque aquí Pablo lo mete, hermanos, a pues sí, al mismo nivel que Cristo, ¿verdad? No en cuanto a lo que hicieron, sino en cuanto a la importancia que representa las consecuencias del acto de uno o de los actos de uno contra las importancias que representan las consecuencias, los resultados, los beneficios del acto de otro, ¿verdad? Entonces, para estar entendiendo un poquito más el contexto, la historia, hermanos, la exégesis de las palabras, vamos a estar yendo y viniendo entre Génesis y Romanos. Y Génesis capítulo 2 y 3 principalmente, y Romanos 5 del 12 al 21. Amén. Entonces, vamos pues, hermanos, a Génesis capítulo 3, ¿sí? Génesis capítulo 3, versículo 7. Ponga ahí un separador y deje aparte pues el capítulo de Romanos, ¿verdad? Que es el principal, el pasaje de Romanos, ponga ahí también otro separador. Entonces, Génesis capítulo 3, versículo 7 y Romanos capítulo 5, versículos del 12 al 21. Entonces, mire, Adán pasó, hermanos, de la perfección a la corrupción.
Si todos recordamos, hermanos, Adán vivía en un estado de gracia como ningún otro hombre ha vivido. ¿Sí? Ningún otro hombre tuvo, hermanos, ese privilegio, ningún otro hombre tuvo esa comunión tan directa con Dios como la tuvieron Adán y después Eva. ¿Sí? Ningún otro hombre, hermanos, caminó tranquilamente en la presencia de Dios, ¿sí? Anduvo tranquilamente en la presencia de Dios sin sentir fatiga, sin sentir molestias físicas, sin sentir un hambre desmedida, ¿verdad? Un cansancio, un sueño, sin sentir, hermanos, preocupaciones, sin tener afanes, más que solamente caminar en aquel lugar tan hermoso que el Señor, que el Padre había creado para él, ¿sí? Donde el Creador lo puso específicamente a él. No tenía que trabajar, no tenía que mantener familia, no tenía que estarse estresando por pagar servicios, por la educación de sus hijos, por superarse él personalmente. Él vivía en la plenitud. Amén. Y ese era el plan original, hermanos. Ese fue el diseño original del Creador, de Elohim, que es la palabra que se usa en Génesis para hablar acerca de Dios, Elohim. Ese fue el plan original, sí, el diseño original. Que el hombre simplemente disfrutara de las bendiciones, de los beneficios que había creado Dios, que había puesto Dios en el huerto del Edén, ¿sí? En el jardín del Edén, en el paraíso en el que vivía él. Pero hubo una ruptura, ¿sí? Hubo una desobediencia de su parte que terminó con todo eso, ¿sí? Pero el plan original de Dios, hermanos, así como lo era para Adán, también es para nuestras vidas, es el estar en perfección, ¿sí? Es el estar en la plenitud, el estar en la abundancia, estar en la paz, en la tranquilidad, no tener preocupaciones, no tener afanes. Ese es el plan original de Dios. Pero, por eso aquí es bien importante las palabras que se usan, hermanos. Aquí, por ejemplo, hablamos. Déjenme ver si prende. Sí. Adán pasó de la perfección a la corrupción, pero ponga atención en cómo lo estamos expresando. Él fue quien dio ese paso de un estado de plenitud a un estado de corrupción. Adán tomó esa decisión. Ninguna presión porque no las tenía, ninguna enfermedad, ninguna frustración, ninguna angustia porque no las tenía, hermanos, porque no existían en él, lo obligaron a dar ese paso, sino que una decisión propia, ¿sí? Una, pues, no sé, desobediencia, orgullo, falta de temor delante de Dios. No sabemos bien qué fue, hermanos, o sea, qué los orilló a tomar esa decisión, pero fue un paso que tanto Adán como Eva decidieron dar. Amén. Nada los obligó, hermanos, como muchas veces nosotros hoy en día podríamos poner eso como motivo, ¿sí? Por no decir excusa o pretexto, hermanos, de que nos alejamos de Dios, de que buscamos nuestras propias soluciones, hermanos, porque estamos súper presionados por la rutina diaria, por la vida misma, ¿sí? Por los pagos que hay que hacer, por la presión de la familia, por la presión en el trabajo, por la enfermedad, porque ya no aguanto el dolor que estoy viviendo, porque vivo una angustia tremenda, en una desesperación tremenda, hermanos, cargando pesos con los que no puedo. Y eso, hermanos, esos pesos, esas angustias, esas tristezas, esas decepciones nos llevan a tomar tristemente en muchas ocasiones la decisión de alejarnos de Dios, de salir de su cobertura, ¿sí? De decir, lo que tú me estás ofreciendo, lo que tú me estás diciendo no es suficiente para lo que yo estoy viviendo. Pero en el caso de Adán, no, hermanos. Él no tenía eso, ¿sí? Él no tenía esos motivos, él no tenía esas excusas o esos pretextos. Adán podía comer lo que él quisiera, excepto el fruto, ¿verdad? Que ya sabemos. Adán podía andar por donde él quisiera, hermanos. Podía platicar de Dios, cuando él quisiera, ¿sí? Vivía en la misma presencia de Dios, hermanos. Había una intimidad con Dios, hermanos, que ningún otro hombre ha tenido. Entonces, no había ninguna presión externa como para que él, hermanos,
tomara la decisión de salir de esa cobertura que Dios le estaba dando, ¿sí? A diferencia de nosotros, que sí tenemos esas presiones y que sí nos llevan, hermanos, aceptémoslo, tristemente sí nos llevan a salir de esa cobertura de Dios. Amén. Pero Adán no la tenía. Adán tomó la decisión de desobedecer, de salir de ahí, ¿sí? En Génesis 3:7, lo que ya les decía, dice la palabra de Dios, que fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y vamos a ir rapidito, hermanos, no pierda el pasaje de Romanos. Y vamos rapidito a Génesis 3:7, donde dice precisamente, después de que ambos mordieron el fruto, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron, subraye esa palabra, hermanos, ¿sí? Resáltela ahí con un marcador, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿sí? Y vamos a regresar ahora al capítulo de Romanos, ¿sí? Entonces aquí mire, yo también la subrayé, los ojos de ambos fueron abiertos y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo que conocieron? Pues porque ellos no sabían que estaban desnudos, porque no entendían, hermanos, que en la desnudez podría haber cierta malicia en el observar el cuerpo desnudo de otra persona, porque no existía esa malicia en ellos, ¿sí? Porque vivían dentro de esta plenitud que era la presencia de Dios pura, hermanos, santa, una presencia de Dios que solamente podremos nosotros experimentar cuando estemos con Él en el paraíso, cuando estemos con Él en los cielos, hermanos. Solamente ahí podremos experimentar realmente esta presencia de Dios en la que ellos vivían. Y bueno, ¿por qué le pedí que subrayara esta palabra? Porque mire, la palabra conocieron en el original hebreo es yadá, ¿sí? Y yadá efectivamente quiere decir comprender, quiere decir entender, quiere decir percibir, pero otro significado que me llamó mucho la atención es el de quebrantar, ¿sí? La palabra yadá sí está relacionada con el conocer, con el darse cuenta de algo, sí, con el captar alguna información que yo no conocía, pero también nos lleva al significado de un quebrantamiento, de una ruptura, que eso fue, hermanos, lo que a fin de cuentas hubo cuando Adán y Eva pecaron, ¿sí? Mire, esto quiere decir que no solamente se dieron cuenta de su condición, es decir, no solamente se dieron cuenta de que estaban desnudos y su conciencia acerca de lo bueno y de lo malo fue abierta, ¿sí? Eso fue lo primero que pasó, pero dentro de ellos, hermanos, algo se rompió, ¿sí? Algo se rompió en la relación única que ellos tenían con Dios. Amén. Ellos, hermanos, estaban en una posición privilegiada, estaban en una posición única, como ya lo hemos dicho, como lo mencionamos aquí también, que por su desobediencia, que por su pecado rompieron. Pero, como veremos más adelante, no solamente la rompieron para ellos, no solamente la malgastaron, el privilegio que tenían para ellos, sino para todos nosotros. Sí, es la consecuencia que hasta hoy en día nosotros estamos nosotros estamos pagando, hermanos, por esta desobediencia que ellos tuvieron, que es lo que muchos ya entendemos, ¿sí? Pero fíjese, ¿por qué hablamos que tenía una relación única? ¿Por qué hablamos que tenía una relación de privilegio? Vamos a Génesis 2:15, hermanos. Ahí acuérdese, no pierda de vista el pasaje principal de Romanos, dejé ahí un separador y otro en Génesis, y vamos a Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice la palabra del Señor, fíjese, es bien importante también esto, dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, igual subraye esa frase, y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara, y lo guardase. Génesis 2:15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Pues esa palabra de lo puso, hermanos, o esa frase de y lo puso, es la palabra en hebreo lakach, ¿sí? Que quiere decir admitir o adoptar. Es decir, no solamente lo puso así como se pone una silla, así para un comedor, o como se pone este atril aquí para sostener la Biblia, así como ponemos
el soporte en el que está la cámara ahí sostenida, hermanos. No solamente es poner, como uno pone un florero en una mesa o en el comedor para adornar algo, no solamente es ponerlo así, hermanos, sino que además de ponerlo ahí en una creación tan perfecta, tan hermosa y tan bella que ya había creado el Señor, Adán no fue un adorno más, ¿sí? No fue una planta más, no fue un animalito más, hermanos, sino que Dios lo admitió como una parte suya dentro de la creación, lo adoptó como algo propio, hermanos. Y fue tan importante para Dios la creación del hombre, la creación de Adán, hermanos, que por eso le dio a él la autoridad por sobre todo lo que había dentro del Edén, dentro del jardín del Edén. Le dio la autoridad, hermanos, sobre bestias, sobre animales, sobre plantas, sobre todo lo que había. Le dio la inteligencia, le dio el mandato para nombrarlo a todo, hermanos. Entonces, no solamente Dios lo puso como un árbol, ¿sí? Que un árbol sí podríamos decir que nada más lo puso. Imagínese el árbol o la planta más bonita que usted conozca. Pues esa sí la tomó Dios y la puso únicamente, la plantó dentro del huerto, el animal que más les guste, ¿sí? No sé, un tigre, un perro, una jirafa, un león, no sé, hermanos, lo tomó Dios y lo puso, ¿sí? Pero su única función de ese animal, de esa planta, de ese árbol, era estar ahí, dentro del jardín, ¿sí? Tomar un lugar ahí y ahí estar, únicamente. Pero al hombre no, ¿sí? Al hombre le dio un pase de admisión especial, hermanos, lo puso dentro de una función, de una adopción especial, por encima de todo lo que ya estaba creado. Dios lo adoptó como suyo propio, amén. Así como a nosotros, hermanos, el Señor nos adopta como suyos propios cuando estamos ya dentro de la iglesia, cuando venimos ya dentro, hermanos, de su cuerpo, cuando pasamos a pertenecer ya dentro de su cuerpo. Amén. Mire, volvamos un poquito para atrás, reflejando nuestras vidas en Adán. Acuérdense que lo bonito de estas enseñanzas, hermanos, es que nosotros nos veamos reflejados en todo lo que estamos aprendiendo. Amén. Entonces decíamos, Adán, hermanos, conociendo a Dios, estando en la plenitud de Dios, tomó la decisión de pasar de esa perfección a un estado de corrupción, ¿sí? ¿Por qué lo decidió? No entendemos. Por orgullo, hermanos, por vanidad, por debilidad, tomó la decisión, ¿sí? Y esa decisión creó una ruptura, ¿sí? Creó una cisma, hermanos, un sesgo entre lo que él había conocido de Dios y lo que a partir de entonces él empezaría a conocer de Dios, de sí mismo, ¿sí? Rompió esa relación única, hermanos, de ser una parte importantísima, fundamental dentro de la creación. Amén. Entonces nosotros, hermanos, también muchas veces nos parecemos a Adán o nos convertimos en Adanes en esto, ¿sí? Hablemos de Adán como alguien que ya está dentro de la iglesia, no como alguien que está fuera, porque él vivía ya dentro de la presencia de Dios, ¿sí? Él estaba ya adoptado dentro de la plenitud de Dios, de la creación perfecta de Dios. Ahí estaba ya Adán, ¿sí? Él ya había sido admitido, hermanos, dentro de esta perfección que el Señor había creado. Como nosotros muchas veces, hermanos, estamos ya dentro de esta perfección, estamos ya dentro, hermanos, de esta gloria de Dios, dentro del cuerpo, dentro de la iglesia, pero algo dentro de nosotros, hermanos, pero algo en nuestro interior o en nuestro exterior, ¿sí? La enfermedad, el trabajo, la escuela, las presiones de la vida, la familia, rompen, hermanos, sí, pero así desgajan, ¿sí? Esta ruptura de la que hablábamos acá en la palabra yadá, ¿sí? En la diapositiva anterior, perdón, se refiere a una ruptura así, hermanos, una ruptura que desgarra, ¿sí? No solamente como una hoja de papel que yo le hago así y se parte, y se puede partir en dos partes iguales, exactas. Esta ruptura no, hermanos, es una ruptura, pues como cuando uno parte un pan, sí, es muy difícil que quede exactamente igual, sino que las migajas se van desgarrando, hermanos, y se va partiendo así, ¿sí? Queda con una forma, pues no simétrica. Pues una ruptura así la que se hizo entre el hombre o Dios. Es una ruptura así que se da muchas veces, hermanos, entre lo que nosotros hacemos por desesperación, ¿sí? Por la presión, por la angustia, hermanos,
por el cansancio, no sé, hermanos, ¿por qué? ¿Sí? Porque cada quien uno de nosotros sabe por qué hemos tomado la decisión de romper, hermanos, esa relación única que tenemos con el Señor cuando nosotros ya estábamos siendo adoptados o ya habíamos sido adoptados dentro de la presencia de Dios. Amén. Entonces muchas veces sí juzgamos a Adán, hermanos, y a muchos otros personajes de la Biblia, sí, o sea, a Sansón, a Saúl, por mencionar algunos, pero tenemos tanto que aprender de ellos, hermanos, tenemos tanto que ver reflejado de ellos en nosotros, ¿sí? Como lo que hemos visto los domingos, por ejemplo, con Pedro, de cómo al principio podemos decir, ay, Pedro, qué necio, pues si el Señor le estaba diciendo que se levantara y matara y comiera de lo que estaba ahí en el lienzo, ¿por qué él dice que no al Señor? Pues también veámonos reflejados, como lo hemos aprendido, de que nosotros también cuántas veces al Señor le hemos dicho, no, Señor, es que eso que me estás pidiendo no está bien, conforme a lo que yo sé. Pues así es con Adán, ¿sí? O sea, lo juzgamos y, ay, que mugre Adán, por tu culpa tengo que trabajar. O las mujeres dicen, ay, Eva, si no fuera por ti no tendríamos dolores de parto. Y que si no fuera por ti no tendríamos que trabajar la tierra, Adán, y no tendríamos que estar sudando y ganarnos el pan de cada día, pues trabajando y cansándonos y llegando hasta el límite de nuestras fuerzas. Pero también qué parte de Él se ve reflejada en nosotros, hermanos, ¿sí? ¿Qué hemos hecho nosotros para dejar esta adopción, esta admisión que ya tenemos dentro de la presencia de Dios, esta relación única, hermanos, que sí tenemos con el Señor? ¿Qué estamos haciendo nosotros para permanecer dentro de ella? ¿O qué estamos haciendo nosotros? ¿O qué hemos hecho nosotros para desgarrarla, para romperla, hermanos? Y para empezar a vivir un calvario como el que a partir de aquí empezaron a vivir Adán y Eva, ¿sí? ¿A qué nos ha llevado el pecado, hermanos? ¿A qué nos han llevado nuestros errores, perdón? ¿A qué nos han llevado, hermanos, las caídas que hemos tenido, las carencias que hemos vivido, hermanos? ¿A qué nos han llevado? ¿A dónde hemos llegado, hermanos, a causa de todo esto que hemos vivido, sí? Nuestras indecisiones, hermanos. Nuestra falta de carácter, el no poder controlar nuestro temperamento, hermanos, el no poder, pues, someternos a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios. ¿A dónde nos han llevado, hermanos? ¿En qué situación nos tienen ahorita de nuestra relación, de nuestra comunión con el Señor? ¿En qué punto considera usted que está esa relación? ¿Hay algo que la haya fracturado, que la haya quebrado en estos momentos, hermanos? ¿Hay algo que usted pueda decir, híjole, es que a lo mejor este problema que tengo con mi pareja, mi esposo o esposa, pues está causando que yo no pueda ya entrar nuevamente, que no pueda yo ya sentir esa adopción, esa admisión que el Señor ya me ha dado a su presencia? O a lo mejor los problemas que estamos teniendo con los hijos, ¿sí? También me causan angustia, me causan duda, me causan incredulidad dentro de mi corazón, que me llevan aunque yo no lo quiera, a desgarrar esta relación que yo tengo con Dios. O decir, es que vivo con un pecado con el que estoy batallando, con el que no puedo dejar, un vicio, o cometí un error muy grave que está afectando todo mi entorno, y siento que mi relación con Dios está desgarrada, está hecha así como el pan, se echa migajas, se echa trizas, hermanos. No solamente Adán vivió eso, hermanos, nosotros puede que lo estemos viviendo o que lo hayamos ya vivido anteriormente, hermano. Pero reflexionemos acerca de eso, ¿sí? Aprovechemos esta enseñanza acerca de Adán, hermanos, para entender luego, más adelante, lo que es la bondad de Dios. Amén. Para que entendamos por qué la bondad de Dios es tan grande si nosotros mismos, así como Adán que dio un paso, ¿sí?, a salirse de esa relación que tenía a algo corruptible, ¿sí?, a algo lleno de presiones, lleno de miedo, lleno de temores que vamos a ver a continuación. Nosotros también hemos dado esos pasos, hermanos. Algo nos ha empujado a dar esos pasos. Tristemente puede que ahorita estemos ahí, hermanos, puede que estemos aquí, sí, en una ruptura, pero la bondad de Dios es maravillosa, hermanos, es muy grande, y por eso este tema lo hemos nombrado así y lo vamos a ir
entendiendo. Amén. Bien, ¿qué más nos enseña Adán? Bueno, miren, esto también nos enseña, hermanos, que ni el pecado ni la muerte existían en el plan original de Dios. Esto respecto a lo que dice el apóstol Pablo, aquí en el capítulo 5 de Romanos. Mire, vaya si quiere a Génesis 2:25 y ponga un separador ahí. Y luego ahí en Romanos capítulo 5, versículos 12, 13 y 14, dice el apóstol Pablo: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿sí? Es decir, el pecado no existía, hermanos. El concepto de pecado dentro de la creación de Dios no existía. Dios no lo creó, ¿sí? Ni la muerte mucho menos, porque la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces, si el origen no existe, pues la consecuencia tampoco puede existir. Entonces, ni el pecado ni la muerte existían, amén, en el plan original de Dios, sino que ambos, como lo acabamos de leer ahorita, fueron introducidos y también heredados debido a esta ruptura de la que ya hablábamos, hermanos, debido a esta ruptura ocasionada por el hombre, quien además adquirió conciencia acerca de esto. Eso también parece como uno de los trabalenguas que pone Pablo, pero ahorita lo vamos a explicar, ahorita lo vamos a ir entendiendo poco a poquito, pasito a pasito. Amén, hermanos. Entonces, nuestro estado de pecado, hermanos, de un corazón pecaminoso, de muerte, no existen en el plan original de Dios y no estaban ahí, no estaban en la mente de Dios, no estaban en el corazón de Dios. Es decir, el Padre, hermanos, el Creador, no estaba así como que, a ver a qué horas pecan, así como que, híjole, yo sé que en cualquier momento van a pecar, híjole, es que yo sé que en cuanto pequen va a venir la muerte. No, hermanos. O sea, si Adán vivía en esa plenitud es porque el Señor generaba esa plenitud. Su presencia, hermanos, santa, pura, perfecta, sin mancha, generaban esa plenitud. Amén. No es que esa plenitud lo llevara a estar pensando en que, híjole, es que en cualquier momento Adán va a pecar, en cualquier momento Eva va a pecar. No, hermanos. El Padre no estaba pensando en eso. El Padre estaba pensando en que, pues hoy cuántos animales va a nombrar Adán, hoy qué parte del mundo, qué parte del jardín del Edén va a conocer. Ese era el plan de Dios, hermanos. Hoy de qué manera mi hijo va a disfrutar mi presencia, no el estar pensando en el pecado. Eso fue un concepto, esa fue una acción que fue introducida por Adán mismo, hermanos. Al igual que en nuestras vidas, ¿sí? En nuestras vidas, hermanos, originalmente cuando nacemos no existe el pecado, sino que ese pecado, hermanos, se presenta en nosotros cuando adquirimos, igual que Adán y Eva, esa conciencia de lo que está bien y lo que está mal, y que aún sabiendo lo que está mal, decidimos nosotros hacerlo, ¿sí? Entonces ahí es cuando entra el pecado en nuestras vidas y su consecuencia, que es la muerte. Amén. El pecado no está, hermanos, en el plan original de Dios, sino que el hombre decide pecar. Usted y yo en algún momento de nuestra vida, hermanos, espero que ya no, ¿verdad? Porque ya estamos arrepentidos, porque hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hermanos, pero en algún momento de nuestra vida usted y yo decidimos pecar, ¿sí? En algún momento de nuestra vida, todas las personas que estamos dentro de una iglesia y también quienes están fuera de una iglesia, pero usted y yo no nos olvidemos de eso, hermanos, de que usted y yo en nuestra vida en algún momento decidimos pecar, dimos ese paso hacia el pecado y hacia su consecuencia, la muerte. No es algo que Dios nos ponga enfrente, no es algo que Dios quiera que nosotros hagamos, hermanos. Es algo que nosotros decidimos hacer. Mire, vamos a Génesis 2:25. Y dice la palabra del Señor ahí en Génesis capítulo 2, versículo 25 nada más. Dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban, ¿sí? Esa palabra avergonzaban, también subraya, hermanos, es esta, ¿sí? En hebreo es bush, que quiere decir avergonzar, confusión o estar confundido, pero también nos habla o nos hace referencia a algo que es malo, hermanos. Es decir,
No solamente es que no les diera vergüenza, sino que dentro de ellos, hermanos, no existía la maldad. Dentro de lo que había a su alrededor no existía la maldad, hermanos. Dios no puso la maldad dentro del hombre. Dios no creó la maldad para que viviera ya dentro del hombre, innata, no, hermanos. No existía así, no se avergonzaban. Es decir, ciertamente podían ver sus cuerpos desnudos sin sentir ningún tipo de pena, pero también nos hace referencia de que dentro de ellos no había nada malo, hermanos. En su mente, en su conciencia, sí. Su alma, su cuerpo eran puros, hermanos. El espíritu, por supuesto que es puro, porque es la parte de Dios, pero el alma y la carne eran puros, hermanos, dentro de la creación, de cómo Dios los hizo, de cómo Dios nos formó. Pero, hermanos, como ya lo dijimos, nosotros tomamos esa decisión de pecar y eso vino a introducir el pecado y la muerte a la creación y ahora a nuestras vidas, ¿sí? Pero no solamente, hermanos, fíjense, no solamente es que hayan cometido algo malo, sino que tuvieron conciencia acerca de eso, que es lo que dicen los versículos 13 y 14, dice. Bueno, en el 12 primero terminando, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, ¿sí? Todos pecamos, hermanos, todos hemos pecado, y en ese tiempo pues también todos pecaron, ¿sí? Y esto trajo la consecuencia, la única consecuencia del pecado, que es la muerte. No hay otra consecuencia, ¿sí? Es lo que nos hace entender aquí la palabra, versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Esto qué quiere decir, hermanos? Bueno, cuando nosotros pecamos, ¿sí?, la consecuencia natural y la única consecuencia del pecado es la muerte, no hay otra consecuencia, ¿sí? La muerte espiritual, por supuesto, es la primera que viene, hermanos, pero la muerte física también. La muerte física también va a ser una herencia, también va a ser la consecuencia del pecado. Por eso dice Pablo en el versículo 14 que desde Adán hasta Moisés reinó la muerte, porque no había un medio de expiación para el pecado. Entonces, todas las personas que pecaban, hermanos, todas las personas que pecaban desde que Adán cometió el primer pecado hasta que fue con Moisés dada la ley, todas ellas estuvieron bajo el reinado de la muerte. Si de la muerte como entidad espiritual, hermanos, de ese tamaño era el poder que tuvo la muerte desde Adán hasta Moisés. ¿Por qué hasta Moisés? Porque cuando Moisés viene y entrega la ley, recibe la ley de parte de Dios y la entrega al pueblo, entonces viene ahora sí una guía, entonces viene ahora sí un medio por el cual las personas podían librarse de la muerte. Acuérdese, la primera y única consecuencia del pecado es la muerte, empezando por la muerte espiritual, ¿sí?, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, la muerte, hermanos, se empezó a apoderar de todo el mundo, ¿sí?, de la humanidad, porque no había nada que le dijera al hombre cómo redimir ese pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, que ellos solo se cosieron sus delantales con hojas de higuera, luego Dios les da una ropa, ¿sí?, unas vestiduras hechas con pieles de animales, hermanos. Entonces tienen ya esta ropa, tienen ya estas vestiduras, y esa ropa, hermanos, representa el sacrificio que después vendría a hacer nuestro Señor o a cumplir nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Pero a pesar de que no existía una ley, a pesar de que no existía un parámetro para decir estás pecando, los hombres eran conscientes de que estaban pecando, ¿sí? Los hombres eran conscientes de que estaban haciendo cosas malvadas, de que estaban siendo malévolos, solamente que nadie, hermanos, les decía estás pecando, porque no existía la ley. Es lo que dice Pablo en estos 3 versículos, ¿sí? Yo no le puedo decir a alguien que no conoce la ley, ¿sí?, cuando esta ley no existe. Cuando una ley no existe, tú no le puedes decir a nadie que se esté equivocando, ¿sí?
¿sí? No le puede decir a nadie que está pecando, que se está saliendo de los parámetros de la ley, porque esos parámetros simplemente no existen. Entonces Pablo nos enseña eso. No es que no hubiera pecado, sí había pecado, pero no se le podía llamar pecado porque la ley no existía. La ley que marca lo que es pecado y lo que no es pecado no existía. Pero los hombres eran conscientes, hermanos, de que eso estaba mal. ¿Sí? De que el ser violentos, de que el ser salvajes, con sus mujeres, con sus prójimos, ¿verdad? Con aquellos que estaban a su alrededor, de que el robar, hermanos, que el matar, ¿sí? Que el fornicar, que el abusar de mujeres, de niños, que el golpear a otros para obtener una recompensa, ¿sí? O un beneficio propio, ellos sabían que eso estaba mal porque ya tenían esa conciencia dentro de sí, que también fue heredada por parte de Adán y Eva cuando pecaron, ¿sí? Entonces todo eso ya estaba dentro de las personas, hermanos. Ellos ya sabían porque se daban cuenta, ¿sí? Por ejemplo, cuando abusaban de una mujer, pues se daban cuenta de que la mujer lloraba, de que la mujer pues sufría, ¿verdad? Que tenía dolor, que era algo que no le gustaba, que era algo que no era grato para ella. Y cuando ellos veían eso, pues se daban cuenta que sus actos, hermanos, no eran correctos, pero no había nada que les dijera que estaban pecando. Simplemente ellos dentro de su conciencia, pues se daban cuenta que no era lo correcto. El problema es que cuando estas personas hacen tantas veces lo mismo, ¿sí? Cuando roban tantas veces, su conciencia se empieza a cauterizar y empieza a ya no sentir que lo que hace está mal. Y es cuando tiene que entrar la ley para demostrarles que lo que estaban haciendo estaba mal. Amén. Entonces, nuestra creación, ¿sí? Nuestra idea original es una idea de perfección, de plenitud. Pero en nosotros, hermanos, llega inevitablemente el momento en el que adquirimos conciencia de lo bueno y de lo malo y por decisión personal, hermanos, optamos por el camino que va hacia lo malo, por mi decisión, no porque nadie me esté impulsando, ¿sí? Entonces, cuando tomamos ese camino, viene la consecuencia que es la muerte espiritual primeramente, ¿sí? Y luego eso, hermanos, pues va a causar que yo, si no me arrepiento, si no tengo un rápido encuentro con Dios, siga heredando esa muerte espiritual a los que vienen detrás de mí. Amén. Y mire, cuando hablamos de pecado, hermanos, vamos a hablar un poquito acerca del pecado. Estamos hablando, hermanos, de aquella parte de nuestro ser, porque todos la tenemos, hermanos, todos la tenemos, ¿sí? Es una parte del ser humano que es inherente a él. ¿Qué quiere decir inherente? Pues que viene junto con nosotros, ¿sí? Es inherente a nuestra naturaleza carnal, que no estaba ahí, ya lo vimos, ¿sí? Que el Señor no la creó, sino que fue introducida por el hombre, por el pecado de Adán. Esa parte pecaminosa vino a ser parte de nuestra naturaleza carnal. Es esa ansia, hermanos, que muchas veces sentimos, esa cosquilla que muchas veces sentimos dentro de nosotros y que nos impulsa hacia lo malo, hacia lo desagradable delante de Dios. Eso es lo que vamos a entender como pecado, ¿sí? No como el hecho, hermanos, de estar pecando, sino como el hecho de ser unos pecadores, sino que hablamos de esta parte carnal, hermanos, que todos tenemos, que ya hemos explicado, que ya también en el libro de los Gálatas, en la epístola de los Gálatas, hemos visto, hermanos, hay una parte carnal que usted no la puede negar, aunque usted diga que usted es sumamente santo, hermanos, tiene una parte carnal que si no se cuida, en algún momento nos va a aventar, hermanos, nos va a impulsar a que hagamos cosas desagradables delante del Padre, delante de Dios. Amén. Entonces, cuando hablamos de pecado, hablamos de esto, ¿sí? Hablamos de que descuidamos algún área de nuestra vida en la que flaqueamos, hermanos, que cada quien de nosotros sabemos cuál es, cada uno de nosotros sabemos qué es lo que no debemos ver, lo que no debemos escuchar, con quién no nos debemos de juntar, lo que no debemos de hablar, si a qué lugares no debemos ir, para no dar rienda suelta a esta parte carnal que está que está dentro de nosotros. Usted y yo lo sabemos, pues este pecado es el que nos heredó Adán, ¿sí? Por eso dice Pablo, por ejemplo,
En el versículo 14 dice, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Es decir, no necesariamente el pecado está relacionado con desobedecer a Dios, como lo hizo Adán, a causa de orgullo o de sentirse autosuficientes, ¿sí? No necesariamente está relacionado el pecado con eso, sino que simplemente la acción de salirte de la plenitud de Dios ya es el pecado, ¿sí? Tenga la forma, tenga el nombre, tenga el tamaño, tenga el color, tenga el matiz que tenga, hermanos, esa partecita que está dentro de nosotros, que debemos cuidar más que otras, hermanos, ese es el pecado que está dentro de nuestras vidas, ¿sí? Ya lo dijimos, puede ser que entre por nuestros ojos, por nuestros oídos, que salga por nuestra boca, ¿verdad? Que esté contaminando nuestro corazón, que esté llenando nuestra mente de ideas, hermanos. No lo sabemos, hermanos, pero sea cual sea, esta parte carnal, hermanos, hay que tenerla sometida por el poder del Espíritu Santo, de la palabra de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, cuando hablemos de pecado o todo esto que hemos hablado de pecado hasta ahora, nos referimos a esto, ¿sí? Espero que no nos estemos refiriendo, ¿verdad? En el caso de nadie de nosotros, hermanos, a que practiquemos un pecado, a que estemos viviendo dentro de un pecado, a que estemos siendo víctimas o que estemos siendo nosotros partícipes, mejor dicho, de un pecado que no podemos dejar, en el cual estamos cayendo una y otra vez. Amén. Que no sea ese el pecado del que hablemos, sino simplemente esta parte carnal que tenemos que cuidar. Amén. Entonces, este pecado, hermanos, obviamente, ya lo dijimos, su consecuencia es la muerte espiritual, ¿verdad? Primeramente. Mire, esta senda pecaminosa, ha llevado al hombre no solamente a una muerte física, sino que sobre todo, hermanos, a una espiritual. Al igual que Adán y Eva, cuando pecamos, hermanos, ¿sí? Lo primero que pasa dentro de nosotros es que buscamos aislarnos y escondernos de Él. ¿De quién? De Él, Señor, en lugar de buscar acercarnos a su perdón. ¿Qué es lo que ocasiona la muerte espiritual, hermanos? ¿Qué es lo que ocasiona el pecado, su consecuencia, la muerte en nuestras vidas? Pues ocasiona que usted vea qué fue lo que hicieron Adán y Eva. Cuando ellos pecaron, lo primero que hicieron, hermanos, fue cubrir o intentar cubrir, hermanos, su desnudez, porque su desnudez era para ellos la evidencia del pecado que acababan de cometer. Entonces, lo primero que intentaron hacer fue esconder, hermanos, tapar, cubrir, ¿sí? Tratar de que Dios no se diera cuenta cuando Dios perfectamente ya sabía que ellos estaban desnudos en su condición original. Entonces, tratar de que Dios no se diera cuenta de que ellos ya no estaban desnudos. Lo primero que ocasiona la muerte espiritual, hermanos, cuando le damos ahora sí paso, sí, carta abierta al pecado, es que nosotros, en lugar de acercarnos, de buscar el perdón de Dios, hermanos, tratamos de cubrir primeramente por la vergüenza que sentimos, hermanos, por el miedo que sentimos, ese perdón que el Señor tiene para nosotros. Primero queremos cubrirnos y luego entonces sí, ir a buscarlo, porque mire, ahí en Génesis capítulo 3, ya le quité yo aquí el separador, pero en Génesis capítulo 3, mire, dice, miren, Génesis capítulo 3, versículos del 8 en adelante, del 8 al 10, dice, Génesis capítulo 3, versículos del 8 al 10, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sí? Bueno, en el versículo 11 les dice el Señor, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé, no comieras?
Entonces fíjese, lo primero que causa el pecado, hermanos, la muerte, lo primero que hace es alejarnos de Dios, es romper, volvemos otra vez a esa palabra, sí, yadá, la ruptura, hermanos. Eso es lo que causa el pecado, es lo que causa la muerte espiritual, que rompe, hermanos, que parte esa hermosa relación que había con Dios, esa hermosa relación que había con el Padre, hermanos, la deshace. ¿Para qué? Para que en lugar de acercarnos hacia Él, hermanos, la muerte espiritual, como el espíritu que está dentro de nosotros, en ese momento está gobernado por la carnalidad, a la que ya dimos rienda suelta para pecar. Entonces esa carnalidad tiene el espíritu sepultado, hermanos, y eso nos impide acercarnos realmente al Padre. Eso no nos permite, hermanos, llegar a decir, Señor, perdóname. Piense usted, hermano, ¿cuándo fue la última vez que pecó? Que yo espero que haya sido hace mucho tiempo, muchos años, hermanos, antes de conocer a Cristo. Pero si no fue así, hermanos, si fue hace poco, tal vez ofendiendo a alguien, peleándose con alguien, chismeando con alguien o chismeando de alguien, ¿verdad? Tal vez viendo algo que no debía, escuchando algo que usted sabe que no debería de haber escuchado, yendo a un lugar al que usted sabe que no debería de haber estado ahí. Piense cuándo fue la última vez que usted pecó, hermanos, y se sintió así, que sintió miedo de buscar a Dios, que sintió miedo, hermanos, de entrar delante de la presencia de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que usted sintió esa inseguridad de decir, perdón, Padre, pero no merezco estar aquí? O que ni siquiera decimos perdón, simplemente nos alejamos delante de la presencia de Dios, de su presencia. ¿Qué fue lo último que causó en usted un alejamiento de la presencia de Dios, hermanos? ¿Qué fue lo último que causó en usted el que en lugar de acercarse a Él, usted decidiera esconderse de Él, hermanos? Que usted tuviera miedo, hermanos, de habitar en la hermosa, sublime, perfecta gracia y presencia de Dios. ¿Qué ha causado en usted ese miedo, esa inseguridad? ¿Cuándo fue la última vez que se sintió así, hermano? Es por eso, hermanos, que es bien importante que entendamos primero todo este concepto del pecado, de la muerte espiritual, hermanos, porque si no entendemos qué es lo que el pecado nos lleva a experimentar, qué es lo que la muerte espiritual nos lleva a vivir, hermanos, difícilmente valoraremos lo que es la bondad de Dios. Y si alguien que nos esté escuchando y si alguien que nos esté viendo se siente así, como lo estamos expresando, ¿sí? Si tú tienes miedo de entrar a la presencia de Dios, de conocer a Dios, si tú tienes miedo de tener una relación con Dios, si a ti te han hablado del Evangelio, pero te sientes inseguro, tienes temor de venir delante de Dios, eso quiere decir que tú necesitas a Dios mucho más que cualquier otra persona. Hermanos, y por supuesto espero que ninguno de nosotros, quienes nos congregamos, quienes estamos siguiendo, ¿verdad?, el camino de Dios, quienes estudiamos su palabra, quienes tratamos de crecer, hermanos, en el conocimiento de su palabra, hermanos, espero por supuesto que ninguno de nosotros tengamos este sentimiento de miedo, hermanos, de angustia al acercarnos a la presencia de Dios, porque eso significaría que dentro de nosotros, hermanos, la muerte espiritual está viviendo, ¿sí? Que algo que hicimos, hermanos, que algún error que cometimos ha dado paso, hermanos, a que la muerte espiritual empiece, ¿sí?, a reinar en nosotros, o le hayamos abierto la puerta, hermanos, a esa muerte espiritual que nos va a llevar, hermanos, a alejarnos totalmente de Dios. Así que, hermanos, entendiendo un poquito más claro este concepto que acabamos de ver el día de hoy, Dios en la relación, hermanos, en la comunión que Él ha ideado para nosotros, en esa perfección, hermanos, en esa plenitud que Él ha ideado para nosotros, hermanos,
No existe en el pecado, ni existe la muerte, ni existe el sufrimiento, ni la angustia. Nosotros somos quienes con nuestras decisiones, hermanos, permitimos, abrimos la puerta para que tanto el pecado como la muerte, ¿verdad? Y todas sus consecuencias entren a nuestras vidas, ¿sí? Nuevamente los hago reflexionar, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se sintió así? Alejado de Dios, temeroso de entrar a su presencia, inseguro de venir de rodillas delante del Padre y pedirle perdón. ¿Cuándo fue la última vez que usted cometió un error, ¿sí? O un pecado, o se desvió del camino de Dios y en lugar de pedir perdón, hermanos, lo que hizo fue esconderse o tratar de esconderse? Porque si fija usted, lo sabemos todos, ¿verdad? Adán y Eva trataron de esconderse, pero el Señor sabía que estaban ahí. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos estas ganas de escondernos de Dios, hermanos? ¿Cuándo fue la última vez que dijo, me voy a esconder de tu presencia, Señor, porque esto que hice es muy malo? O simplemente me equivoqué, Señor, y no siento que en estos momentos yo deba de estar o pueda yo entrar a tu presencia. Hermanos, y es ahí donde la próxima semana vamos a ver que entra la bondad de Dios, hermanos, que entra el maravilloso sacrificio de nuestro Señor Jesucristo a quitar esa muerte, hermanos, a traer vida a nosotros, hermanos, a quitar ese miedo, a quitar esa inseguridad de nuestros corazones y decir, entra, ya todo está pagado. Amén. Pero eso, como les menciono, lo veremos la próxima semana, en la próxima lección, si el Señor así nos lo permite, ¿verdad? Pero reflexionemos en esto, hermanos. ¿Cuándo fue la última vez que sentimos esta sensación o que tuvimos esta sensación, hermanos, de muerte, de temor, de inseguridad de acercarnos a la presencia de Dios, ¿verdad? De no sentirnos merecedores de estar ahí delante de la presencia de Dios, de nosotros mismos estarnos siempre haciendo culpables, ¿verdad? Martirizándonos de que hicimos cosas malas, cuando el Señor, lo veremos la próxima semana, tiene ya listo el plan para justificarnos, hermanos, para restaurarnos, para redimirnos. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Mire, hasta aquí vamos a dejarle el día de hoy, hasta esta presentación, hasta esta diapositiva vamos a dejarle el día de hoy, hermanos. La próxima semana continuamos, ¿verdad?, con este tema, pero reflexionemos en esto, ¿sí? ¿Cómo está ahorita, cómo siente usted que está ahorita su relación con el Señor? ¿Usted cree que está viviendo dentro de la plenitud de la bondad de Dios? ¿O usted siente, hermanos, que hay algo dentro de su corazón que le causa inseguridad, que le causa temor para poder entrar delante de la presencia de Dios? ¿Cómo estamos ahorita, hermanos? Analicémoslo, pensémoslo para la siguiente semana y veamos la respuesta que el Señor tiene para nuestras vidas. Amén. Entonces, mire, vamos a terminar por esta noche, por esta tarde-noche. Vamos a hacer una oración para culminar, hermanos, con nuestro estudio y para dar gracias a Dios por esta hermosa palabra que nos ha enseñado el día de hoy. Amén. Cierre sus ojos, hermanos, incline su rostro y vamos a darle gracias a nuestro Padre Celestial. Señor, cuántas gracias te damos, Señor, nuevamente por esta palabra tan hermosa, por esta palabra tan maravillosa, Señor, que tú has traído a nuestras vidas, Señor. Gracias porque nos enseñas, Señor, Padre Santo, que necesitamos darnos cuenta, Padre, de aquellos errores, Padre, de aquellas cuestiones en nuestra vida, Señor, que nos están alejando de ti, Padre, tal vez que están causando rupturas, Señor, en nuestra comunión contigo, Padre. Ábrenos los ojos, Padre, para ver qué es aquello, Señor, que nos está alejando de ti, Padre, que nos está llevando, Señor, a romper, Padre, contigo, Señor. Toca nuestro corazón, Padre, para que el orgullo, Señor, no nos gane, Señor, para que la altanería, Señor, la autosuficiencia no nos ganen, Padre, y seamos capaces, Señor, de entender, de darnos cuenta, Padre, de que hemos cometido un error, Padre, de que te hemos fallado, Señor, y escondernos no es la solución, Padre. Taparnos, Señor, cubrirnos, tratar de encubrir lo que hicimos, Señor, sin afrontar sus consecuencias no es la solución, Padre, no es lo que tú quieres para nosotros, Padre.
sino que así como tú llamaste a Adán y a Eva, Señor, preguntándoles, ¿dónde estás tú? Que así esa pregunta retumbe, Señor, que resuene en nuestras cabezas, Señor, en este momento, Señor, en nuestros corazones, Padre, que nos hagas despertar, que nos haga darnos cuenta, Señor, de que tú nos estás llamando, Señor, de que ese ¿dónde estás tú, Señor?, significa ven hacia mí. Sé que pecaste, sé que me has fallado, sé que te has equivocado, no te escondas. Ven hacia mí, es lo que dice nuestro Padre. Señor, danos la sabiduría para entender, Padre Santísimo, que eso es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Que si nos hemos equivocado, Padre, nosotros nos acerquemos contigo, Señor, y respondamos a ese llamado que tú nos estás haciendo, Padre. ¿Dónde estás tú? Padre, en tus manos, Señor, pongo la vida de cada uno de mis hermanos, de cada persona que ha recibido, Señor, esta palabra, Señor, que caiga, Señor, en tierra fértil, Padre, y que sigamos aprendiendo más de ti, Señor, que quitemos el orgullo, Padre, que abramos nuestro corazón delante de ti y entreguemos toda la maldad, toda la suciedad, Padre, que ya dentro de nosotros, Padre, la entreguemos a ti, Señor, que eres el único que nos puede dar perdón. Gracias te damos, Padre Santísimo, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Bueno, mire, pues hemos terminado por esta noche, este jueves 24 de febrero del año 2022. Gracias a Dios por su palabra, hermanos. Gracias a Dios por esta hermosa enseñanza que nos ha dado hoy, esta reflexión que nos ha puesto el Señor el día de hoy, en esta noche. Amén. Entonces, hermanos, pues gracias a Dios también por la pequeña cirugía que me realizaron el día martes, hermanos. Fue algo rápido, 15 minutos, pero gracias a Dios pues todo salió bien, el Señor tomó el control de todo. Ahorita estoy pues ya en proceso de recuperación, hermanos, no siento dolor, estoy nada más esperando que cicatrice bien las incisiones que me hicieron, una aquí en el hombro derecho y otra en el hombro izquierdo, hermanos. Acá les platicaba a los hermanos que acá sí me hicieron una carnicería, hermanos, de este lado, pero mire, gracias a Dios me estoy recuperando, no tengo dolor, yo pensé que iba a sentir más dolor y una vez que se pasara el analgésico, la anestesia, pero no, hermano, gracias a Dios no siento dolor y pues nada más esperando la recuperación, ¿verdad? Y hermanos, no se nos olvide que este sábado es el último sábado del mes, eso significa, hermanos, que tenemos nuestra noche de oración, ¿verdad? Desde las 8 de la noche hasta las 11 estaremos aquí orando los servidores. Si alguien más se quiere unir de los hermanos de la congregación, acuérdese que esta es una reunión de oración abierta para todos y para todas. Amén. Puede venir aquí a estar orando. Si usted no desea pasar delante de la cámara, puede estar acá a un lado apoyando, ¿verdad? En oración también por todas las peticiones que se van recibiendo, por todos los temas también, ¿verdad? Por todas las necesidades por las que se va orando. Hermanos, estamos todos invitados. Amén. Y pues estemos atentos también a las notificaciones de las transmisiones, hermanos, para el domingo en el culto general. El domingo también es nuestra kermés allá en San Ignacio, entonces, hermanos, no se la pierda. También los que estamos aquí en la iglesia local, pues esperemos que podamos ir la mayoría a apoyar allá a la obra de la misión de San Ignacio, hermanos. Acuérdense que todo eso se hace con el fin, como dice el apóstol Pablo, de la edificación de los santos. Amén. No lo estamos haciendo, hermanos, para comprarnos un carro nuevo, para comprarnos un edificio nuevo, hermanos, para poner aire acondicionado, no, hermanos. Usted sabe, yo creo que todos los que estamos aquí, hermanos, en esta iglesia, hemos sido bendecidos por este ministerio y esto se hace, hermanos, pues con los fondos que se recaudan, por ejemplo, en la kermés, en los ministerios de ayuda como el de Tabita y el de Talento, hermanos. Entonces, todo lo que esté dentro de nuestras posibilidades, vayamos y apoyemos. Amén, hermanos. Además de la bonita convivencia que se hace ahí entre los hermanos de la congregación, pues vayamos a apoyar y a estar conviviendo con todos nuestros hermanos de San Ignacio. Usted no los conoce, pues esta es la oportunidad que tenemos para ir a conocer a nuestros hermanos de allá, de la bonita iglesia de San Ignacio. Amén, hermanos. Bueno, mire, pues nos despedimos ahora sí. Nos vemos el sábado, si el Señor así lo permite, en la noche de oración. Bendiciones para todos, a todos nuestros hermanos que están padeciendo opresión, que están padeciendo persecución en Canadá, en España, hermanos, a nuestros hermanos en Ecuador, en Colombia, nuestra hermana Amanda Lars, estamos orando por ustedes,
sin cesar, como dice la palabra, incesantemente, para que nuevamente dentro de unos días tengamos la noticia de que el Señor les ha vuelto a dar la victoria. Amén. El Señor sea con todos ustedes, hermanos, que la paz y la presencia del Señor habite en sus hogares. Nos vemos la próxima semana, que estén de rico, buen provecho. Hasta luego, hermanos.